Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Me avisan si me escuchan, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Probando sonido. Probando sonido, hermanos. Me avisan si me escuchan, por favor. Gracias, hermano David. Excelente. Vamos a dar un par de minutos más mientras se unen algunos que están conectándose. Qué bueno verles y qué bueno saber que seguimos ahí prosiguiendo, ¿verdad? El llamado que el Señor nos ha hecho y es un privilegio que nos acompañen también. Así que, Buenas noches, saludos, bendiciones. ¿Sí se escucha? gracias, hermana Lorena. Le agradezco ahí por haber activado su micrófono, porque yo también quería saber si me escuchaban y si les escuchaba yo también a ustedes, ya que la semana pasada tuvimos algunos inconvenientes técnicos ahí y se nos, se nos fue el tiempo ahí tratando de arreglarlo, pero qué bueno que ahora sí nos escuchamos y podemos también pues vernos ahí, si pueden activar sus pantallas ahí, sus cámaras, aunque sé que estamos en casa y a veces pues no mucho nos gusta que nos vean, ¿verdad? Pero qué bueno saludarles. Le damos gracias a Dios por su vida. Así que, bueno, pedí un par de minutos ahí mientras nos uníamos con los que estábamos en camino. Creo que estamos los que estamos y por respeto a los que estamos, yo digo que empezamos. Solo me gustaría que me comuniquen si pueden ver ya la pantalla ahí, la imagen, la presentación, por favor. Me avisan si pueden ver mi pantalla ahí en mi presentación. Se mira, hermano. Buenas tardes. Sí se mira. Okay. Bueno, damos ya formalmente la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por este espacio que nos permite también a través de este medio, ¿verdad? Ya que creo que de otra forma, pues también a veces es un poco difícil, ¿verdad? Recuerdo cuando tenía reuniones en la iglesia o tenía reunión de líderes o de grupos y teníamos que dar tal vez algún taller y a veces pues agarrar tráfico o ir corriendo, ¿verdad? A veces, pero ahora con este sistema pues qué rico, ¿verdad? Estar desde casa, acomodarnos ahí, tener un cafecito a la par, si es posible, lápiz, lapicero y nuestra Biblia a la mano. Realmente hace algunos años pues ni imaginábamos tener este tipo de reuniones, pero damos gracias a Dios por eso. Así que, ¿cómo estudiar la Biblia? Hemos estado ahí caminando, vamos por la 11ª semana como si nada, y pues esta es nuestra séptima presentación en cuanto al contenido. Y ya estamos casi que terminando esta serie, básicamente de cómo estudiar la Biblia. Aunque las siguientes partes pues, van a ser básicamente algunos otros métodos de estudio, pero esta parte creo que es la fundamental, la que vamos a ver hoy. Así es que espero que tengan ahí listas herramientas, únicamente se les pide su Biblia a la mano. Y si quieren tomar nota, pues qué bueno también, ¿verdad? Y si no, pues recuerden que estamos también haciendo esto, grabándolo, ¿verdad? Espero que me esté grabando. Eh,
Así que vamos a iniciar con oración, como lo hemos hecho durante todas estas semanas, y también es importante pues depender del Señor, ¿verdad? Cuando estamos estudiando su palabra. Así que un minuto, quiero ver. Un minuto, hermano. Vamos ahora. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio de estar una vez más en este espacio y tener a mis hermanos presentes, Señor. Gracias por tu vida y gracias porque nos das el privilegio de también abrir tu palabra y pues ponernos, Señor, a tu disposición para que tú hables a nuestra vida a través de este bello y maravilloso libro, Señor, que más que un libro, pues es tu palabra, más que una serie de términos, más que pues, palabras que tratamos de descubrir y entender. Pues es tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que hoy queremos ver cómo esa palabra nos transforma. Señor, bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder también pues aprovechar el tiempo y que, Señor, que sea de enriquecimiento para cada uno de los días que nos están viendo y escuchando en esta hora y también pues en el futuro. Bendecimos sus vidas, Señor, y esperamos que puedan seguir continuando cada uno por nombre en sus actividades, pero también con este reto de estudiar tu palabra y entenderla y poder aplicarla en nuestra vida. Son favores que te pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, increíblemente, hermanos, pues nos propusimos hace ya unas semanas, eh, pues abordar este viaje, ¿verdad? Y tratar de sumergirnos en aguas pues no tan profundas, sino que tal vez meternos a ese mar y pues darnos cuenta que es un océano, ¿verdad? Pero hemos tratado de abordar y ver ahí a grandes rasgos que ustedes han hecho un buen trabajo. También les felicito para todos aquellos que han tomado pues en serio el compromiso también de estudiar la palabra del Señor y han puesto en práctica también las herramientas que estamos compartiendo. Y hemos visto pues así, a grosso modo, como repaso, ¿verdad? Eh, lo fundamental de la observación. Antes de querer entender y asimilarlo, aunque en el desarrollo y en el camino, pues uno va tratando de aplicar estos, pues, tres pasos, ¿verdad? O tres, en algún momento dado, pasitos, como cuando uno está aprendiendo a caminar. Tengo un hijo que va para el año y medio y pues ahorita ya está dando sus pasitos, ¿verdad? Y ahí él quiere correr, ¿verdad? Y agarrar camino y pues se cae, ¿verdad? Porque todavía no tiene la suficiente consistencia o todavía no está tan firme. Y a veces cuando empezamos a observar el pasaje, pues queremos interpretarlo y queremos aplicarlo inmediatamente a nuestra vida y nos damos cuenta que pues es un proceso, ¿verdad? Hemos visto que para hacer la observación hay varias de las preguntas, que yo solo les pues, resumí ahí 7 de ellas, pero pueden haber otras, ¿verdad? Que en algún momento dado se van dando en el camino. Y claro que es importante darle respuesta a cada una de esas preguntas para poder ver qué es lo que dice el pasaje. Ya tomando en cuenta lo que dice el pasaje, pues entramos al proceso de la interpretación. Dentro del proceso de la observación es importante ver el contexto, ¿verdad? Todo lo que rodea. Pero cuando llegamos a la interpretación nos damos cuenta que hay un significado que está en cada una de las palabras, en cada uno de los párrafos, en cada uno de los textos que vemos, de las porciones y, ¿por qué no?, de los libros completos de la Biblia. Cada uno de ellos pues tienen un tipo de literatura, un tipo de lenguaje y tienen en algún momento dado también ciertos significados que significó para la época de los escritores como de la audiencia de los que leyeron por primera vez, por ejemplo, la carta de Filipenses. Ellos en algún momento dado tenían nociones distintas a las nuestras, comprensiones distintas a las nuestras y una realidad tal vez parecida a la nuestra, pero con ciertas diferencias, ¿verdad? Entonces, cuando vemos y tratamos de entender esas palabras, tratamos de entender esos conceptos que a veces en algún momento dado pues nos damos cuenta que no es fácil y que en algún momento dado todos somos tratados, todos los hijos de Dios, todos los creyentes, no solamente los que somos líderes eclesiásticos, pastores o profetas o misioneros, ¿verdad? Sino que todos los cristianos debemos aprender a observar
tratar de entender qué dice el texto, qué significa el pasaje en sí, qué significó para la época de que lo vieron por primera vez, lo escucharon por primera vez, y después de hacer todo eso, no, pues no nos quedamos así como que en un cuento de hadas, ¿verdad? Qué bonito. O como cuando vemos una película en el cine y decimos, ah, qué bonito, ¿verdad? Qué inspirador. Pero regresamos a nuestra casa y seguimos actuando igual. No, la Biblia no es para esto, hermano. La Biblia tiene un mensaje, es un mensaje que fue, si bien es cierto, para cierto grupo de personas, para cierto grupo de cierta época, porque cada libro también tiene su época en el que fue escrito, en el que fue compartido, en el que fue expresado, pero tiene un mensaje pertinente para nosotros todos. Y es lo que vamos a tratar de abordar hoy, así a grandes rasgos, y espero que en el amor del Señor y que nos den tiempo para poder culminar esta parte, porque sí es un poco extenso, pero esperamos hacer un recorrido así bien especial y también explicativo para cada uno de ustedes. Así que les invito a que veamos qué significa el pasaje para mí, qué significa para mí hoy, para cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Bueno, aceptar la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, ya hemos observado el texto, ya hemos interpretado en nuestros intentos de interpretación y al entenderla, observarla y poder en algún momento dado ver qué es lo que significa el texto, pues nos da un mensaje para nosotros. Y cuando nosotros recibimos ese mensaje, pues debemos también responder a ese mensaje. Y ese mensaje es que debemos de actuar, debemos de dar respuesta a ese mensaje, debemos de ponerla en práctica. Pero en la realidad, fácil pues, es entenderlo, ¿verdad? Pero no tan fácil hacerlo. Y esto, bueno, nos vamos a tratar de desarrollar en el camino pues, un poco de lo que hemos aprendido y vamos a poner ahí, si les pido ahí que me ayuden, ¿verdad? Vamos a tratar de ver así a grandes rasgos. Yo sé que no vamos a tener el proceso que hemos tenido de 10 semanas, ¿verdad? Por ejemplo, en la carta de Filipenses que hemos ido ahí pasito a pasito, viendo nuestra Biblia, consultando otras versiones, tratando de entender el texto. Eh, pero veamos qué dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La primera parte dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios, ¿verdad? Por Dios. Entonces, dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redaguir. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que era redaguir? ¿Alguien se recuerda? Que habíamos visto aquí a grandes rasgos este pasaje. ¿Alguien tiene una versión distinta a la Reina Valera por ahí? Porque yo encuentro en algunas otras versiones otra palabra, más fácil de entender que redaguir. Pero si no, te lo digo yo. Redaguir es, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien quería participar? Lo puede hacer. No, porque escuché por ahí un susurro de a la distancia. Bueno, decíamos que redaguir no se trata más que reprender, dice por ejemplo la nueva versión internacional, y es que la palabra de Dios nos reprende, hermano. Pero también no solamente sirve para enseñarnos y para reprendernos, ¿verdad? Sino que también para corregirnos. Y a la vez, al enseñarnos, al reprendernos, al corregirnos, nos instruye. ¿Y de qué forma nos instruye? En justicia. Vea usted. Entonces, como la palabra de Dios es, recordemos esto, hermano. Si bien la palabra de Dios es un libro que tiene es una biblioteca, digo yo, es una serie de libros que están conglomerados, agrupados, que fueron escritos en diferentes épocas, de diferentes momentos, pero es palabra inspirada por Dios. Los 76 libros que tenemos canónicos, los cristianos, son libros sagrados, libros que los consideramos palabra de Dios.
De nada sirve tener tanto conocimiento, hermanos, tener tantos conceptos y saber de memoria, como lo veíamos la semana pasada, saber de memoria a veces tantos libros que muchas veces nos ayudan a entender la palabra de Dios. Pero de nada sirve todo eso si no reconocemos que es palabra inspirada por Dios y que nos es útil para nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos, porque nos enseña, pero también nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos corrige y también nos instruye. ¿Pero para qué razón? ¿Para qué razón todo eso? ¿Para qué nos enseña? ¿Para qué nos redarguye o nos reprende? ¿Para qué nos corrige? ¿Para qué nos instruye? ¿Para qué razón piensa usted que está la palabra de Dios? Bueno, usted me dirá, pueden haber muchas razones. Pero Se va a ir a suicidar otra vez. la segunda parte del texto, ¿alguien quería hablar? Por ahí. Bueno. Es que eso era, hermano, lo que la continuación de la cita era lo que iba a compartir, pero ahí está en pantalla. Ok, excelente, sí. Exacto. Nos contestamos la pregunta, entonces, ¿para qué? Entonces, dice que la segunda parte, el versículo 17, nos dice que a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean que perfectos. La palabra en el idioma original es maduro. Eh, porque a veces vemos la perfección como que es impecable, ¿verdad? Y he escuchado a veces, tristemente, frases que se dice, es que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero mire la traducción que usó Reina Valera, es que la iglesia ha luchado por años sin alcanzar esa perfección, perfecto, pero es alcanzar esa madurez, ese desarrollo que es un proceso que no es de la noche a la mañana, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. ¿Para qué? Para que seamos y alcancemos, y seamos hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Que maduremos, que seamos, alcancemos esa perfección que la palabra de Dios nos demanda. Y que estemos enteramente, ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuál es toda buena obra? Podríamos preguntar. ¿Sí? Todas las cosas que Dios ha preparado para que nosotros podamos hacer. Eso sea el trabajo, hermano, sea los estudios, sea nuestra familia, sea la iglesia, sea el ministerio, sea tantas cosas en las que nosotros estamos involucrados o participamos, pero todas esas son obras que Dios ha preparado para que nosotros vayamos madurando y vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. La aplicación, ¿qué significa entonces? Bueno, podríamos decir que en este texto, específicamente, la palabra de Dios nos deja ver que Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en las áreas de la vida cotidiana, como lo decimos. Pero no solamente las áreas que en algún momento ahora nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que las áreas donde el Señor demanda obediencia. ¿Por qué? Porque en las áreas de la vida donde falta obediencia, pues déjeme decirles que no hay un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y si hay obediencia, pues va a haber un crecimiento espiritual. La meta no es quedarse igual a como éramos antes. ¿Por qué? Porque Pablo dice también en otras de sus cartas que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Somos nueva creación. Desde el momento que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, mi hermano, mi hermana, no podemos ser igual ayer. Yo no puedo ser igual ayer. No puedo ser igual hasta hace un minuto, o hasta hace una hora, o hasta hace años atrás. No podemos seguir siendo la misma persona. Y es por eso que la palabra de Dios, vamos a regresar este pasaje por palabras. Y primero que la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dice es que nos enseña, la enseñanza de Dios para nosotros.
lo que Dios dice con relación a la vida y a la paz. Cada vez que leemos la Biblia, hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué dice Dios en este pasaje, en esta porción, para mi vida? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está enseñando Dios para que yo ponga en práctica? Y a esto, pues, la Iglesia le ha denominado como un término, ¿verdad? O un término teológico, como doctrina. Algunos le llaman sana doctrina. Pero doctrina no es otra cosa que enseñanza. Y es nuestra obligación, entonces, descubrir esa enseñanza, descubrir esa doctrina. ¿Cómo descubrimos esa enseñanza o esa doctrina? Bueno, debemos observar detenidamente el texto. Segundo, debemos entenderlo. Es nuestra obligación entender la Biblia. Y para eso debemos esforzarnos a interpretarla, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que no es fácil, pero hay que hacer el intento. Y damos gracias a Dios porque, pues, con las herramientas que le estamos dando, pues creo yo que ya tienen ciertas herramientas que nos ayudan a poder entender correctamente la palabra de Dios. Y claro, después de observarlo, descubrirlo, después de interpretarlo, entenderlo, vamos a aplicar esa enseñanza a nuestra vida. Pero no solamente de decir, bueno, sí, ya lo sé, sí, ya me lo han dicho. No, vamos a obedecer, vamos a obedecerla y en todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, a ponerla en práctica. De eso se trata la doctrina, de eso se trata la enseñanza. Y la palabra de Dios, toda la Biblia, es enseñanza para nosotros. Importantísimo también es, antes de descubrir un texto y aplicarlo a la vida de otros, porque muchas veces es más fácil cuando, le soy sincero, man, a veces cuando yo leo la Biblia y sé y que sirvo con personas que están en diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes situaciones, y que como ministros a veces nos toca ver situaciones muy difíciles en la vida de otros. A veces cuando leemos un pasaje podemos tomarlo y decir, veníamos, este pasaje está bueno para aquella hermanita que está pasando esto. O este pasaje está bueno para aquel hermanito que está pasando tal cosa. No, hermano. Lo vuelvo y lo repito, ya lo he dicho varias veces. No debemos de leer la Biblia pensando en otros. Debemos de leer la Biblia pensando en nosotros mismos. Es importante, es indispensable entenderlo y aplicarlo personalmente el texto bíblico que estamos leyendo, sea nuestro devocional, sea un estudio que vamos a compartir. Primero debemos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué palabra se usa para describir a la persona que no practica lo que predica? Y aquí sí necesito que ustedes me ayuden. Cuando una persona no, bueno, solo dice y dice y dice, pero no hace. ¿Cómo se le llama a esa persona? No sé si ustedes conocen alguna palabra. Si se les viene a la mente, pues pueden activar su micrófono y lo dicen. ¿Cómo se le dice a las personas? Eso lo voy a decir en un lenguaje como la mayoría que estamos hoy acá somos guatemaltecos, ¿verdad? Un lenguaje que más nosotros comprendemos e entendemos. ¿Cómo se le dicen a las personas que van a la iglesia, pero no viven de acuerdo a lo que enseñan en la iglesia? Inconsecuente. Inconsecuente, es una palabra muy bien. Bueno. ¿Alguna otra que se les venga a la mente? Bueno, se usa... ¿Sí? ¿Sí, hermano Junior? Es que se usa mucho la expresión de ser candil en la calle, oscuridad en la casa. Sí, con un buen chapín, ¿verdad? O no sé si en otras partes del mundo le digan igual. Pero hay una palabra clave que la Biblia también utiliza y que, por cierto, vale la pena decirlo. Nuestro Señor Jesucristo la usó para exhortar a los líderes de su época. Y esta palabra es hipócrita. ¿Qué saben ustedes que es un hipócrita? ¿Han escuchado esta palabra? Sepulcros blanqueados. Ajá, sí, Jesús así lo dice. Yo he escuchado a muchas personas decirme en el contexto donde yo me muevo, a veces que son personas que no
están distanciados de la fe, dicen, es que yo no voy a la iglesia porque yo no soy hipócrita. O no, es que yo prefiero no aceptar el evangelio para no ser hipócrita. Y eso debe dolernos, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra hipócrita, bueno, la Biblia usa esta palabra. Pero cuando Jesús, por ejemplo, la usó, él, en la época que él vivía, y bueno, recuérdense que en la época de Jesús, en los evangelios, cuando Jesús anduvo acá en la tierra, y allá en Medio Oriente, pues el imperio romano había conquistado, pero el imperio romano también había adoptado y había sucumbido, se había mezclado con el imperio griego, con todas las tradiciones griegas. Y los griegos, pues eran pues, muy dados al arte. Y los griegos en su momento, pues también tenían ciertas formas de expresarse en el arte. Uno de esos artes era el teatro. Y en el teatro, un hipócrita era una persona que actuaba y hacía algunas escenas en el teatro, como llorar, gritar, hacer gestos de dolor, pero no lo estaba viviendo, era solo una actuación, era solo algo que en algún momento dado pues, tenía que cumplir porque era el papel que tenía que presentar. Así se le llamaba a la persona que actuaba en el teatro. Hoy podríamos traerlo a nuestra época y decir que una persona que está detrás de la pantalla es un hipócrita. Ay, hermano, sí, yo nos fuimos todos. ¿Por qué? Porque en el cine, por ejemplo, una persona que hace una película, pues simple y sencillamente toma un papel, lee un guión y él está actuando como el guión se lo pide. Pero no es que lo siente, tiene que esforzarse por hacer creer a las personas que está sufriendo, que está sintiendo dolor, que está sintiendo vergüenza, que está sintiendo miedo. Todas esas emociones las tiene que transmitir, pero realmente no lo está viviendo él en su propia vida. Eso es un hipócrita en la Biblia, ¿no? Alguien que muestra algo que realmente no es. Y de nosotros hoy debemos de tener muy en cuenta esto, porque la Biblia usa esta palabra dentro de esa misma forma que nosotros hoy, si estamos acá aprendiendo, debemos también vivir lo que, sobre todo si tenemos una posición de líderes, de ministros, debemos de vivir lo que el Señor nos está enseñando. Si nosotros no lo estamos viviendo, hermanos, es menester de reflexionar, hacer una pausa y decir, no, no puedo seguir igual. Y tenemos un Dios perdonador. Hoy vamos a ver espero que nos dé el tiempo, pero vamos a tratar de ver esa parte. Pero ¿qué más? Hablábamos que la palabra de Dios nos enseña, como la primera palabra que estamos analizando. Decíamos que también nos redarguye o nos reprende. ¿Qué es la reprensión? Bueno, admitir cualquier error de pensamiento y de conducta. Esa es la reprensión, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos reprende, nos está mostrando que hay algo que debemos admitir. Ha habido un pensamiento o un acto que hemos actuado mal, y lo sabemos a veces, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros también nos redarguye. Acuérdense que Pablo dice también en sus cartas, usa esta expresión. En sí podríamos decir que la reprensión que Dios nos hace es que señala cualquier error de nuestra vida que hemos pensado o que en algún momento dado hemos hecho en nuestra conducta. Debemos preguntarse entonces, que según lo que hemos estudiado, tanto en la carta de Pablo, y creo que cada uno de ustedes ha respondido a las preguntas que se hacen ahí. Pero otra pregunta para responder sería, ¿qué modo de pensar o qué hábitos tengo que contradicen la enseñanza del texto que estoy estudiando o del texto que estoy leyendo? Vale la pena hacer esa pregunta. Y sigamos rápidamente. La corrección, el remedio difícil, porque no mucho nos gusta que nos corrija. Cuando era pequeño me acuerdo que le oía a mi mamá. Ahora mis hijos me oyen a mí. Pero tome pasos para corregir cualquier error, hermano. Y la palabra de Dios nos ayuda. Les dejo algunas preguntas que según este pasaje que nos habla de la corrección podemos hacernos, o también podemos aplicarlo al texto o a la porción de la Biblia que nos propongamos estudiar y hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué no he creído a Dios?
¿Qué pecado necesito confesar? ¿Qué hábito necesito abandonar? ¿Qué disciplina necesito practicar? Son preguntas que podemos hacernos cuando la palabra de Dios nos corrige, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos muestra algo que debemos de corregir. Son preguntas que debemos meditar y hacernos y tratar de darle respuesta, ¿verdad? Por último, entonces, decimos que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia. ¿Y para qué? Bueno, para que tengamos las capacidades bíblicas para la corrección, y esas capacidades son, nos enseña para que podamos ser aptos para enseñar, nos da mandatos para obedecerlos, nos da promesas para creerlo, nos da exhortaciones para que también nos examinemos, ¿verdad? Y hagamos esas correcciones necesarias. Nos da advertencias para que nos detengamos, meditemos y pensemos antes de tomar una decisión. Y nos da ejemplos que podemos seguir. Cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia, hermanos, son ejemplos para nosotros. Cada uno de ellos tenía las mismas cualidades humanas que nosotros tenemos, los mismos errores humanos que nosotros cometemos a veces. Y los ejemplos bíblicos nos ayudan a ver qué decisiones tomar, a ver cómo debemos de vivir. Entonces, esa es la instrucción en justicia. Algunas recomendaciones son algunas trampas que a veces podemos caer nosotros cuando hacemos nuestro estudio bíblico y debemos evitar estas trampas. ¿Cuáles son estas trampas? Bueno, primero, no debemos diferenciar entre normas culturales y normas divinas, porque cuando ya nos llevamos así de eruditos, ¿verdad? Y conocemos el contexto de cierto pasaje, podemos, o el tipo de lenguaje como lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, podemos decir, bueno, este es un tipo de lenguaje y podemos perder la esencia de las normas divinas. Debemos de tener cuidado con eso. También no debemos imponer alguna enseñanza o aplicación al texto que no apoya el contexto. Recuérdense que es importante tener en cuenta el contexto, pero no debemos imponer nosotros ciertas creencias, a veces, más que enseñanzas, pero a veces ciertas creencias que en algún momento, o hay enseñanzas erróneas que a veces no nos apoya el contexto. Y tercero, debemos permitir que la propia doctrina bíblica, la propia enseñanza bíblica no contradiga la enseñanza completa de la Biblia. A veces podemos permitir que ciertas contradicciones contradigan toda la enseñanza bíblica. Y jamás se va a contradecir la Biblia. Ya hemos visto algunos ejemplos de eso. Pero bueno, les dejo esta exhortación que Santiago nos hace en su carta, capítulo 1, versículo 22. Que ya lo hemos visto también. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos, hermanos. Miren que el Señor no puede ser burlado. Así que debemos tener presente lo que Santiago nos dice también. También otro texto que encontramos en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Que es pecado. Le es pecado. Así es que debemos de tomar en cuenta, hermano. Esta es la forma como nosotros vamos viendo que la palabra de Dios es para nosotros, para cada uno, y es para mí. Primero es para mí. A la hora de elaborar y compartir con ustedes esto, el Señor me habló a mí y me ha hecho darme cuenta también de que necesito corregirme, de que necesito ser corregido por Él, mejor dicho, por tratar de poner en práctica lo que les comparto a ustedes, lo que les comparto a mis hermanos, a mi iglesia, a mis grupos, a mis líderes. Me gustaría que veamos, vamos a adentrarnos a este pasaje y espero que nos dé el resto del tiempo para poder concluir. Les invito a que busquen la cita que aparece en su pantalla, que es el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y el primero que lo encuentre, si nos da el tiempo, me lo lee, por favor. El libro de Romanos. Bueno, es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma.
capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Excelente, hermano. Pues vale la pena decir entonces que al comenzar su estudio formal hay que leer varias veces, claro, es la cita, ¿verdad? Y mejor si se hacen varias traducciones. Pero una recomendación que yo les hago, y lo hago con mucho aprecio, si ustedes quieren sumergirse a aguas más profundas y ver no solamente los corales que hemos visto hasta el momento, meterse en aguas más profundas, pues les sugiero que puedan sumergirse al estudio del idioma original, en este caso el Nuevo Testamento es el idioma griego, y así poder ver la riqueza de este idioma también, de cómo podemos entender la carta del Nuevo Testamento, como en algún momento dado, pues, los escritores bíblicos inspirados por Dios lo compartieron a los primeros creyentes. Es una invitación que les hago, hermanos, más adelante si ustedes tienen la oportunidad. O también, pues hay algunas otras herramientas que si no tenemos a veces pues, los recursos, porque sí, realmente hay que invertir plata, hermanos. Si bien es cierto, todo este estudio es gratis para ustedes, hermanos, pero en lo personal yo he tenido que invertir dinero en todos los recursos que estamos compartiendo y me imagino que varios de ustedes también han hecho lo mismo, tanto comprando libros. Aquí en mi biblioteca tengo otro libro que les recomiendo, no lo puse acá, pero les voy a mostrar que este es un libro también que nos puede ayudar si no tenemos la capacidad de sumergirnos a estudiar el griego en el idioma. Pues este a veces es un libro que nos puede ayudar para ir entendiendo palabras por palabra. Es el Nuevo Testamento, palabra por palabra. Es un interlineal griego, del idioma griego a el idioma español. Les recomiendo, hermanos, que lo puedan conseguir. Esto nos ayuda a ver en el idioma, en este caso la carta de los romanos o la carta de los filipenses, fue escrita. Y si ustedes más adelante tienen la oportunidad, pues vale la pena invertir en el estudio de la palabra de Dios, estudiar idiomas. Hay algunas páginas que yo les coloqué ahí también, que a veces pues, hay recursos que son gratuitos en donde podemos empezar a sumergirnos. Pero me gustaría así dar brevemente pues un poco de contexto de la carta a los romanos. Y esta carta pues es una carta pues, muy metódica, hermano, que tiene en algún momento mucha riqueza también. Esta es escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Así lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Y esta carta fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo. Vale la pena decir que estaba bajo el Imperio Romano y pues el emperador para ese entonces se dice que era Nerón, gobernado. La iglesia, los cristianos sufrían de persecución. Es más, muchos de los cristianos de aquella ciudad, especialmente allá en Roma, no habían conocido a Pablo y este no había visitado a Roma hasta ese entonces. Sin embargo, la comunidad cristiana de aquella ciudad era conocida entre los cristianos del tiempo de Pablo. Pablo era también en su momento pues, conocido por esta gente, aunque no se habían visto físicamente. Es más, voy a tratar de hacer... Que se conectó, hermana Kimberly. Ya están ahí de regreso, vamos a poner un mensajito para avisarles que ya estamos de vuelta. Muy bien. Bueno, pero si quieren para aprovechar los minutos, porque el tiempo va que vuela, hermanos, y se nos va Así el es. tiempo. Y como estamos grabando, pues lo bueno que ahí les dejamos la grabación. Si quieren repasar ahí, es bueno hacer el repaso siempre, ¿verdad? O compartirlo también con otros hermanos que ustedes consideren que les puede hacer de bendición y de edificación. Si bien es cierto, como siempre lo hemos visto, ¿verdad?
no es que seamos expertos en la tecnología, aunque a veces ahí nos da ciertos dolores de cabeza, pero estamos haciendo todo en el amor del Señor y con el deseo de poder contribuir un granito de arena ahí a la edificación de la iglesia. Así que, Amén, hermano. bueno, por respeto a los que ya estamos, yo digo que vamos a continuar entonces. Y veíamos entonces que el texto de Romanos, para poder tener un poco de contexto de toda la carta, les decía que voy a hacer a grosso modo un pequeño bosquejo de esta carta, ¿verdad? De 16 capítulos, que vale la pena leer también, hermano, y vale la pena pues estudiarlo y también pues aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? El apóstol Pablo, vale la pena decir que muchas de sus cartas, pues, antes de ser una doctrina, como se le llama, o una enseñanza, pues es básicamente, bueno, me voy a corregir, es una enseñanza para ciertas situaciones que vivía la iglesia de cierto, que repercute en el tiempo para nosotros hoy, pero muchas veces, tomamos estos pasajes, ¿verdad?, para hacer nuestras propias doctrinas. Y no estoy diciendo que esté mal esto, pero antes que ello, pues el apóstol Pablo pensaba en dar esperanza, dar palabra de ánimo y ayudar a los creyentes a que en algún momento dado se dieran cuenta del regalo y la bendición de Dios que tenemos a través del Evangelio, ¿verdad? Que ese Evangelio que también el apóstol Pablo se lo apropia y en esta carta particularmente dice que es su Evangelio. Pero así de grosso modo les voy a dar un resumen de esta carta, de un bosquejo, digámoslo así. Y es que la carta del apóstol Pablo, pues, la escribe para enseñar lo que es la justicia de Dios para la salvación. Y así es como comienza la carta en el capítulo 1 y hasta el capítulo 4. También establece una enseñanza escatológica o una enseñanza de lo que acontecerá en el futuro. Y eso lo vemos en el capítulo 5. También enseña sobre la sumisión al Señor y la dependencia del Espíritu Santo. Eso lo vemos en los capítulos 6 y 8. También ayuda a los creyentes a entender la nueva vida en Cristo. Ese es el capítulo 12 y también podemos verlo en el desarrollo del capítulo 13 y 14. También vemos que él comparte su deseo de visitarles, ¿verdad? Y más adelante, pues en el capítulo 15 también desarrolla esta parte. Pero también vemos que Pablo exhorta a los creyentes a cumplir con sus responsabilidades misioneras, con la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser esos apóstoles, ¿verdad? Esos enviados a compartir la buena noticia. En Romanos 13 nos desarrolla esa parte y 14 también. Y pues en el capítulo 16 finaliza con varias recomendaciones y también una serie de saludos muy personales. Ahí hay una serie de nombres, por cierto, que ustedes consideran ser papá o mamá. Pues ahí hay una serie de nombres que se los recomiendo, hermanos, que los puedan observar y ver el significado, también hacer un estudio de significado de los nombres, que son muy, muy especiales. Pero bueno, es básicamente para que tengan un poco el contexto de la carta. Veamos entonces si vamos a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo. Por si no lo sabían, ahorita vamos a tener un examen verbal. No se preocupen. Vamos a tratar de hacer un estudio de palabra por palabra. Vamos a tomar este pasaje, estos dos versículos, palabra por palabra. Y vamos a ver la primera parte, que dice, como tienen ahí sus Biblias, ¿verdad? No sé si algún otro hermano tendrá alguna otra versión, pero vale la pena también ahí tener esa riqueza de las versiones, que tenemos la bendición en español de tener una variedad de versiones. Pero decíamos que la Reina Valera, ¿cómo comienza la frase en el capítulo 12, versículo 1? ¿Cómo comienza la frase en la Reina Valera? Así que. Así que, ¿verdad? Así que otras versiones dicen por lo tanto, ¿verdad? Por eso. Por eso, muy bien. Pero basado en todo lo que Pablo nos ha hablado, lo que yo les he tratado de resumir en los capítulos 1 al 11, Pablo también hace como que un resumen en esta palabra, en el idioma
griego paracaleo es eh, ruego, y aún pues, pues, se traduce en la Reina Valera así que, o como otras versiones lo traducen por lo tanto, o también se puede traducir eh, eh, también, ¿verdad? Basado en todo esto que Pablo ha dicho en los primeros capítulos, del 1 al 11. Miren, Pablo, cómo usa solo una palabra para tratar de abarcar todo lo que él ha dicho. Así que, por lo tanto, pongan atención, él ahora tiene algo más que decir y no ha concluido con los primeros 11 capítulos, aunque vale la pena leerlos, hermanos. Pablo les está haciendo una súplica basada en la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Alguien tiene alguna respuesta a esta pregunta? Porque Pablo les dice, ¿y qué? Por lo tanto, también, yo les ruego por la misericordia de Dios. Leo la Reina Valera contemporánea. ¿Cuáles son las misericordias de Dios entonces? ¿Alguien tendrá alguna respuesta ahí? ¿Conoce cuáles son las misericordias de Dios? La compasión que Dios ha demostrado en la salvación. Básicamente del capítulo 1 al 11, Pablo hace un recorrido en donde en algún momento ahora está manifestando, ¿recuerdan? Primero empezando por la depravación humana en los primeros 3 capítulos, y todavía llegando al 5, ¿verdad? Donde hace ese tipo y antitipo de Adán y Jesucristo, ¿verdad? La compasión demostrada por la salvación. Esas son las misericordias de Dios para nuestra vida, ¿no? La súplica basada en la misericordia de Dios, porque él utiliza esta otra palabra, que era la que él les decía en griego, que es paracaleo, ruego. Dice la Reina Valera también, ¿verdad? Usa esa palabra. No sé si tendrán alguna de nuestros hermanos que nos acompañan, alguna otra versión. ¿Qué otra palabra usa para este verbo? O se ruego, o se exhorto, dice otra versión, o otras versiones. Osmotivo. Osmotivo, muy bien. Pero es una súplica la que está haciendo Pablo. Les ruego o les exhorto. Vale la pena aquí, hermanos, cuando encontramos aquí estas palabras, vale la pena hacer una eh, observación en algunos otros pasajes, o como se les mostré cuando vimos las herramientas, como las referencias cruzadas, ¿verdad? Eh, para ver, eh, por ejemplo, cuántas veces se utiliza Pablo esta palabra en sus cartas, ¿verdad? En qué otras cartas aparece, o en qué otra parte del Nuevo Testamento aparece el fuego, o en qué parte de toda la Biblia aparece esta palabra. Cuando hacemos un estudio de palabras, vale la pena ir viendo, y como les dije, vamos a hacerlo así a grosso modo, en esta ocasión, en este capítulo 12 de la carta a los Romanos, vamos a ver la siguiente palabra. Pablo dice, así que hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten, dice la nueva versión contemporánea. La Reina Valera dice que se presentéis. Presentar, es un verbo. ¿Qué quiere decir este verbo presentar? Bueno, hacer de nosotros, nos debemos de presentar en presencia, ¿verdad? En presencia, y por eso el versículo sigue diciendo, que presentéis, que se presenten ustedes, ¿en qué? En nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo, agradable, Dios. Entonces, cuando vemos presentar aquí, cada uno de nosotros, debemos presentarnos nosotros, no solamente, por ejemplo, como cuando oramos, ¿verdad? Cerramos los ojos y estamos hablando con Dios y creemos que tenemos esa comunicación con Dios. Pero a veces, bueno, a veces a mí me pasa.
A veces estoy orando, pero estoy pensando a veces tal vez en alguna situación. Por ejemplo, la semana pasada había andado un poco distraído, yo creo que fue muy evidente, porque a veces hay cosas que nos preocupan, ¿verdad? Como seres humanos. Y pensamos a veces más en los problemas que en lo que estamos haciendo. Y a veces esos pensamientos nos pueden hacer que no estemos presentes en cuerpo, en pensamiento, en todo ser delante de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, preséntense en sus propios cuerpos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando vemos esta palabra presentéis, que por cierto está en plural, ¿verdad? Todos nosotros debemos de presentarnos delante de Dios como ese sacrificio vivo. Pero, si vamos avanzando, pues el tiempo agobia. ¿Qué significa sacrificio vivo? Bueno, básicamente una entrega total, una entrega completa y sin reserva. Debemos ser un sacrificio para Dios, hermano. Ustedes dirán, ¿qué sacrificio hago? Trabajar. Bueno, es un sacrificio trabajar. Pero el mejor sacrificio que usted puede hacer, hermano, pues es dedicar el tiempo para estudiar la palabra del Señor, apartar ese tiempo para comprometerse con Él. No solamente los sábados a las 6 de la tarde cuando yo les invito, sino que también cuando usted, todos los días, ¿verdad? No solamente el domingo cuando prendemos la televisión o el dispositivo ahí, el teléfono para ver el culto, porque ahora ya no nos congregamos, ¿verdad? Cuando nos reunimos con la familia. No solamente en ese momento, debemos presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero ese sacrificio significa una entrega total, algo que debe ser sincero. Decíamos sacrificio vivo. ¿Ven? ¿Qué ha tenido que sacrificar usted? No sé cuántos de ustedes de los que están hoy tomaron la decisión de sacrificar algo. La semana pasada muchos de ustedes no estuvieron dispuestos a sacrificar. Y entendemos, porque hay cosas que uno tiene que sacrificar. Sacrificaron esto por lo otro. Pero siempre hay que hacer un sacrificio personal. Cuando hablamos de sacrificio vivo para Dios. ¿Y por qué usa Pablo la figura de un sacrificio vivo? Vale la pena ver la figura del lenguaje aquí también. Es un sacrificio vivo para describir nuestra respuesta correcta ante la misericordia de Dios. Y recuérdense que en la época en la que Pablo vivía, pues todavía estaba bajo ese ritualismo, esa religiosidad del sacrificio de los corderos. Entonces, para los estudiantes de la época de Pablo tenían esa noción. Es más, no solamente en el pueblo judío, también entre los paganos. Los paganos presentaban sus sacrificios, mataban sus animales y aún algunos tenían la tradición de matar a familias, presentar sacrificios humanos. Pero Pablo usa esta misma figura y dice que nosotros debemos presentarnos con ese sacrificio vivo para ti, para Dios. Pero a veces hay un problema con presentarnos como sacrificios vivos, ¿verdad? ¿Por qué hay un problema? Porque muchas veces presentarnos como un sacrificio vivo es que muchas veces debemos de bajarnos de ese altar, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, hermano. Si usted es ministro, si usted es pastor, si usted es líder, si usted está a veces en el podio ahí, en lo alto, ¿verdad? Eh, debemos de reconocer que no siempre estamos ahí detrás del culto. Debemos de reconocer que no somos también siempre santos, ¿verdad? Y siempre estamos en ese estado de santidad o en ese sacrificio que debemos de ser delante de Dios. Y ese es un problema de eso, porque si pensamos que el sacrificio vivo es solo sacrificarnos para la prédica de mañana, sacrificarnos por dirigir la alabanza, sacrificarnos por ir a servir a nuestros hermanos. Y no, hermano, ese sacrificio vivo significa no solamente hacer cosas para Dios, sino que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo esté dedicado y consagrado para el Señor. Debemos de hacer ese sacrificio diariamente y entregarnos a Dios como ese sacrificio vivo todos los días. No solo el fin de semana, no solo el domingo, o el sábado, o lunes, no, todos los días de nuestra vida. Sacrificio vivo habla de la importancia del cuerpo. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Y vale la pena hacernos esta pregunta, hermano. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? En los minutos que nos quedan me gustaría escuchar
algunas recomendaciones que ustedes me dan para cuidarnos, para cómo ustedes, díganme ustedes qué hacen ustedes para cuidar su cuerpo. Y aquí, bueno, participen todos los que están, hermano, los que puedan participar ahí. Y si no puede hablar, pues escriba ahí sus cosas. Bueno. ¿Cómo Bueno, cuidamos? opino yo, hermano. Yo creo que en relación a esto, cómo cuidamos nuestro cuerpo, ahí tenemos que ponernos a pensar bien, Ajá, porque si somos honestos, a veces no pensamos en cuidar nuestro cuerpo, ajá, ya sea por la forma de alimentarnos, el descanso, por ejemplo, dependiendo de las obligaciones o compromisos de cada uno, ajá. noche y hay que levantarse luego, hay que trabajar, entonces hay muchas cosas ahí que tal vez lo tenemos en el olvido, hermano, Ok, y que tenemos el cuidado necesario, pues como una buena alimentación, ¿verdad? excelente, hermano. Hablando la parte material, que es lo que Claro, claro. estamos Es válido y a planeando veces, ahí, ¿verdad? sí, y a veces sí, bueno, yo les soy sincero Solo, igual. He estudiado en un seminario y muchos de mis hermanos, compañeros de estudio, pues se ha generado en la casa de estudio un dicho bien común en la casa de estudio, y es, tal vez lo han dicho en otros lugares y tal vez es un dicho popular, aunque no he investigado mucho cuál es la procedencia de ese dicho, pero es pastor sin panza no atrae confianza. Entonces, a veces se descuida la salud, la verdad. Pero eso es. cuando Pablo también nos está hablando de hacer este sacrificio vivo en cuerpo, en alma, en espíritu, es integral. Y este sacrificio habla de también de ser obediente, ¿verdad? Por decisión propia, no por obligación. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahorita acá con nosotros. Yo les invité a cada uno de ustedes a compartir este espacio y a compartir lo poquito que yo sé que es poco lo que estoy compartiendo, pues ustedes se enriquecen con el conocimiento que cada uno de ustedes tiene. Yo creo que aquí tal vez hay personas que a veces me llevan tal vez mucho más años recorridos en el Evangelio. Yo apenas llevo 15 años de mi nueva vida desde que acepté a Cristo y he estado comprometido con Él. Podrían decir que soy un joven en la fe, pero creo profundamente que cada uno de nosotros va a hacer ese sacrificio vivo de acuerdo a la obediencia que tengamos por decisión propia. A ninguno de ustedes fue obligado a participar o está siendo obligado a participar de esto. Cada uno de ustedes aparta o toma el tiempo, decide hacer ese sacrificio en sus agendas para participar y también para hacer cada una de las tareas, pero es algo que lo hacen por decisión propia. Yo únicamente les quiero invitar y animar a que podamos evaluar cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y como decía nuestro hermano Jenny, si estamos fallando en la alimentación, a veces muchas de las enfermedades que padecemos en la iglesia se pueden evitar con solamente tener una sana alimentación. Así que yo les invito, hermanos, a que reflexionemos en esa parte. Y hay muchos otros textos en donde Pablo usa esta misma expresión. Por ejemplo, Romanos 6:13, Romanos 6:16, usa que seamos sacrificio vivo. Primera de Corintios 6:20 también habla de que nuestro cuerpo es esa morada, ese templo, esa casa de Dios, ¿verdad? También Hebreos 13:15, Primera de Pedro 2:5 nos habla también, ¿verdad? Y así podemos mencionar, pero no queremos predicarles, hermanos. Queremos enseñarles y compartirles cómo podemos nosotros ir observando palabra por palabra y cómo vamos viendo esas palabras clave. Otra palabra clave que aparece en estos versículos, en el versículo que estamos estudiando de Romanos, capítulo 1, capítulo 2 y versículo 1 y 2, vemos cómo Pablo nos dice que al presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es la palabra santo, que no la vamos a ver porque tiene tiempo, pero culto, dice, que seamos ese culto racional. Y este culto racional es la acción más lógica tomando en cuenta lo que ha hecho por nosotros. Culto, vale la pena decir que en la Biblia también se refiere a adoración. Eh, Nosotros utilizamos esta palabra para referirnos a toda la liturgia, a todos los aspectos, a todos los puntos que se dan en la agenda dominical, ¿verdad? Pero culto no es otra cosa más que adoración. Y el culto lo podemos hacer en nuestra casa, el culto lo podemos hacer en nuestra
más lógica de adorar a Dios. Ese debe ser nuestro culto racional. Porque usa el intelecto, el razonamiento. Otra palabra que vale la pena estudiar en este libro, Carta a los Romanos, es que Pablo dice que no nos conformemos, no os conforméis, dice en la Reina Valera. No nos conformemos a qué. Bueno, Pablo sigue diciendo, ¿verdad? A lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo nos da, a lo que en algún momento dado el mundo también pues atrae, ¿verdad? No se ve ese que el mundo o lo que está al entorno alrededor le sea motivo para que usted entre a ese molde y sea prensado, como cuando voy a comprar tortilla, ¿verdad? La señora no, ya me di cuenta que una de ellas no usa la mano, y no porque no puede usarlo, sino que ve, parece que tiene un accidente y tiene un problema en su mano, entonces ella usa una prensa para prensar y darle forma a la tortilla. Algo así. Todo estoy ilustrando, ¿verdad? Para que me entiendan a qué Pablo se está refiriendo, que no nos conformemos, o sea, no nos amoldemos a lo que el mundo, no seamos como esa tortilla, ¿verdad? Que nos aplasta y nos amolda a la forma del mundo. Alejarnos de todos aquellos que a veces en algún momento sabemos que está mal, pero a veces lo practicamos. Y vale la pena hacernos la pregunta, ¿de qué manera nos dejamos influenciar o ser prensados al molde del mundo? Una pregunta que les dejo yo ahí para que reflexionemos. Continuando con no nos conformemos. Este escritor, un escritor que también es un comentario que les recomendé de William Barclay, perdón por mi inglés, no es tan bueno, pero él dice en su comentario, dice, no tratéis de emparejar vuestra vida con todas las modas del mundo. No seáis como el camaleón, que toma el color del medio que lo rodea. No sigáis al mundo, no dejéis que el mundo decida cómo seréis. Y es que cuando vemos el camaleón, por ejemplo, ¿verdad? Es un animalito que parece lagartija, ¿verdad? Que es un poco grande, a la lagartija tradicional. Y este camaleón cambia de color para adaptarse. Digamos, si están en un árbol que tiene hojas verdes, el camaleón toma el color verde, ¿no? Del árbol. Si está en el tronco del árbol, toma el color del tronco del árbol. Y esto lo hace para protegerse de sus predadores. Pero no debemos ser como el camaleón, dice William. Hermano, disculpe. Sí, hermano. Por favor. ¿Podría regresar la diapositiva anterior? Claro. Disculpe. ¿Será esta? Ahí está. Muchas gracias. Ok. Si están tomando nota, los felicito, hermano. Pero recuerden que estamos grabando también en vivo y a todo color. Así que lo pueden ver ahí más adelante. Okay. William Barclay. Sí. Ahí está la frasecita. Igual estamos grabando, así que ahí queda la presentación. Pues decíamos, a eso se refiere Pablo, ¿verdad? No nos conformemos, no os conforméis. No seamos como el camaleón. En otras palabras, como lo dice William. Transformar. No nos va a dar el tiempo para entrar a esta parte de transformar. O ustedes me dicen, hermano, no quiero robarles mucho de su tiempo, pero ustedes me dicen sí, porque me gustaría terminar esta serie, porque nos faltan como unos, calculo yo, 10 minutos. Ustedes me dicen si me regalan 10 minutos de su tiempo o terminamos ahí y lo seguimos la otra semana. Si están de acuerdo, levanten su mano de que están de acuerdo, y si no están de acuerdo, no levanten la mano, porque así cortamos aquí y terminamos. Ya, bueno, no hay problema, hermano. Ok, hay dos. Yo estoy bien, no hay problema. Ok. Terminamos entonces esta parte porque sí me gustaría que podamos concluir para que la siguiente semana veamos otra forma de poder hacer el estudio de la Biblia y para así terminar esta serie de la observación, interpretación y la aplicación. Entonces, decíamos que otra palabra que el apóstol Pablo usa en su carta a los romanos es en el versículo 2. No se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Eso dice la primera parte del versículo 2 en la Reina Valera contemporánea. No conformarse
sino transformar. Esta es una comparación de dos cosas compuestas, pero aquí vale la pena hacer una observación. Esta palabra transformar o transformados es la palabra que usa Pablo, que se la leo en el idioma, es metamorfo. Y la metamorfo, o el término metamorfo en griego, eh, de donde viene nuestra palabra, vale la pena decir metamorfosis. Para aquellos que son maestros de ciencias naturales, entenderán de qué estamos hablando, ¿verdad? Y es que esta palabra metamorfosis, es un cambio completo y radical desde adentro para afuera. ¿Entendió? Es un cambio completo y radical de adentro hacia afuera. Como el ejemplo que vamos a ver acá. No soy profesor de ciencias naturales y tal vez si ustedes tienen más conocimiento que yo, me digan acá, pero voy a poner el ejemplo del gusano a la mariposa. Esta es la metamorfosis, según las ciencias naturales, o como la presentación aparece acá y la imagen que tomé de experto animal. Yo no soy experto, pero me gustó esta imagen y por eso se la puse acá. Y habla de cómo es ese proceso de la mariposa, por ejemplo. La mariposa empieza por un huevito, ¿verdad? Que se deposita en una hoja de cualquier planta o árbol. Esa hoja, pues, ese huevito, perdón, esa hoja, pues, toma la forma, se alimenta de la hoja, se alimenta de todos los medios, toma la forma de una larva, de una oruga. Y esa oruga, pues, se convierte en, pues, comúnmente, como lo decimos acá en Buen Chapín, gusano, ¿verdad? En un gusanito, que se alimenta nuevamente de hojas y vive por cierto tiempo. Eh, no estoy muy profundo en esa parte, pero después de cierto tiempo, pues esta oruga toma la forma de una cúpula o de un capullo, y al tomar completamente la forma de un capullo, de una pupa, como le llaman acá, o crisalida, creo que es el nombre del término que usan los, los de la ciencia, de esta área, cuando ese capullo, pues, para tomar una transformación. ¿Y cuál es la transformación o la metamorfosis que sufre este gusano? De un huevito a un gusano y de un gusano a una hermosa y linda mariposa. Ese es el proceso de la metamorfosis. Cuando Pablo usa esta palabra allá en la carta a los romanos, invitándonos tanto a la iglesia de Roma como a nosotros hoy, es a que seamos esa transformación completa. Y esta transformación completa no es de la noche a la mañana, hermano. Es más, no confirma la transformación como algunos también lo han tomado, y sobre todo en los grupos de jóvenes, a veces, los jóvenes a veces toman la transformación como el Transformer. Dice. Otra vez escuchado que hay una canción ahí de los Transformers, pero no, hermano, no es como el Transformer, porque recuerden que el Transformer, si vemos el Transformer, se transforma en un robot, un vehículo, se transforma en un robot, pero vuelve a ser vehículo, ¿verdad? Vuelve a su estado original. La transformación que Pablo habla no es ese tipo de transformación. La transformación, porque si no caeríamos en la palabra que vimos, ¿verdad? Allá cuando vimos que Jesús la usa también, ¿verdad? Si somos ese transformer que nos transformamos en una cosa y seguimos siendo la misma cosa y solo cambiamos como el camaleón, estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Pero la transformación que Pablo habla es un cambio profundo, es un imperativo también, que puede traducirse en transformados o sean transformados. La mejor traducción acá pues sería sean transformados. ¿Por qué? ¿Qué transforma la vida, hermano? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida sea transformada? Lo podríamos preguntarnos también. ¿Quién transforma? ¿Quién transforma nuestra vida? Escuché un comentario por ahí, no sé si se repitieron, pero sí, ¿quién transforma nuestra vida? Dios. Y una nueva forma de pensar viene por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La mejor forma de ser transformados, hermanos, es en el tiempo que ustedes están invirtiendo hoy y cada uno de los días desde el momento que ustedes decidieron participar de este estudio. Ustedes están invirtiendo en lo mejor de sus vidas.
¿Por qué? Porque están invirtiendo en una transformación. Y esa transformación, yo les garantizo que cuando terminemos este estudio, pues creo yo, me imagino, bueno, yo no voy a hacer igual. Siéndole sincero, esta es la tercera vez que comparto este estudio. Y cada vez que lo comparto, pues no voy a ser el mismo. No sigo siendo el mismo. No puedo ser el mismo. Todavía tengo ahí algunas asperezas del capullo, ¿verdad? Pero hay que irlas dejando y soltar las alas y emprender ese vuelo que el Señor quiere que tomemos para ser una persona, un creyente transformado. Entonces, no sé si hasta aquí han podido observar el contraste en estos versículos entre ser conformados al mundo y ser transformados por una manera de pensar, dice Pablo. Y vean ustedes cómo Pablo usa la mente, ¿verdad? El pensamiento, porque muchas veces confundimos también que la transformación solo es emocional y no es racional. No, hermano. La transformación es integral. Incluye nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos, porque nos cambia. Recuérdense que la transformación viene de adentro y se expresa hacia afuera. Entonces, algunas preguntas que me gustaría que me dieran a responder. ¿Qué otras palabras podemos aquí añadir para darle sentido al texto? ¿Qué otras palabras consideran ustedes que podemos estudiar aquí para añadir sentido al texto? Viendo Romanos La capítulo. renovación de nuestro entendimiento. Muy bien, ajá. Excelente, hermano. Renovación de mente, La renovación, sí. mente, buena, agradable y perfecta. Pero ahí se los dejo para que ustedes hagan ese estudio, hermano. Yo únicamente tomé esta porción para ponerles este ejemplo y para que veamos cómo vamos haciendo una aplicación efectiva, tratando de respondernos qué significa este sacrificio que es santo y agradable para Dios. ¿Qué significa para nosotros ser santo, agradable para Dios? A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo para evitarse, en vez de desear. ¿Cómo puede la última parte del versículo 2 corregir este malentendido? Leamos. Le leo una versión Reina Valera contemporánea. Romanos capítulo 2 y la segunda parte. Dice, no sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben, dice, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Vean ustedes, la voluntad de Dios. Debemos desear esa voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos de ser transformados por esa renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? A través del estudio de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, a través de la memorización y la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pues ya lo hemos visto y la resumo así, en tres palabras. Bueno, quiere decir que es de provecho, que es útil, agradable o aceptable, que es de buen gusto o de un gusto, ¿verdad? Y perfecto. Eso quiere decir que es completa, ¿verdad? Completa. Y esta palabra que usa acá Pablo, también hablando de la perfección. No como la usa en Timoteo, ¿verdad? Que es madurez. Aquí habla de esa perfección completa. Es un engaño a veces creer que a veces Satanás nos hace pensar que si no nos sometemos a Dios, que si nos sometemos a Dios, perdón, Él nos va a hacer daño. Eh, a veces, bueno, esto más, bueno, pasa con todo tipo de creyentes de diferente edad, ¿verdad? Hay una época en la cual, pues, a veces vemos más o prestamos más atención a lo que Satanás dice para nuestra vida que lo que Dios dice para nosotros. Y podemos caer en el error, como lo veíamos algunas semanas atrás, por ejemplo, con el engaño que Satanás hizo con Eva, ¿verdad? Que quiso hacer también con nuestro Señor Jesucristo. Someternos a Dios, hermanos, nos trae muchas bendiciones. La bendición de Dios enriquece y la bendición de Dios es buena, es de provecho, es útil. Así que no tengamos temor de someternos a Él, hermano. No tengamos temor de obedecer su palabra. Y es más, Él nos dará la victoria. ¿Por qué?
¿cómo debemos aplicar entonces la enseñanza de estos versículos en nuestra vida? ¿Cómo debemos aplicar la enseñanza de estos versículos en nuestra vida? No sé si a ustedes ya les ayuda a entender el significado de lo que es hacer un estudio de palabras y de ver el significado de cada una de estas palabras. No sé si les ayuda. Si les ayuda, denme una manita ahí. Y si no, pues espero que conforme Sí, vayamos hermano. poniéndolo en práctica, vayamos aprovechando cada una de estas ayudas. Y recuerden, sobre todo, también ayuda al contexto, ¿verdad? Ayuda a entender el contexto del libro, a entender lo que Pablo está enseñando en su carta de la salvación, ¿verdad? Y cómo él también pues quiere que entendamos que esa salvación nos fue dada. Y también allá en Romanos 8 nos dice que nada ni nadie nos las puede quitar. Así que tal vez, no sé, les dejo ahí la invitación. Tal vez en esta semana quieren compartir este pasaje, este texto. Tal vez lo quieren compartir con su familia o una clase tal vez de escuela dominical. O si es profesor de usted de enseñanza y trabaja para una institución que no es cristiana, pues le recomiendo también que pueda hacer una cápsula ahí con sus estudiantes, ¿verdad? Y cómo también la Biblia nos enseña a pensar, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña a hacer esa transformación que viene de adentro hacia afuera. Así que, bueno, hermano, sigamos adelante. Me despido con las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, que dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y todos juntos decimos, amén. Pues Dios les Amén. bendiga, hermanos. Nos despedimos por ahora, ya les robamos bastante de su tiempo, así que tengan un excelente fin de semana. Disfruten su semana también ahí con todos los trabajos o las tareas que tienen que hacer, aparte de lo que pues, hemos tomado el reto acá, ¿verdad? Así que el Señor me los bendiga. Nos vemos primeramente Dios que hoy noche, que vamos a entrar pues, a ver algunas otras formas de cómo estudiar el texto bíblico y les invitamos a que no se pierdan la próxima semana. Así que nos vemos hasta la próxima. Que tengan una feliz noche y ya se nos está acabando el tiempo aquí dice, así que no sé si alguien quiere cerrar con una oración para terminar. No, yo lo puedo hacer. Lloro, hermano. Puedo hacer la Muchas gracias, oración. hermano. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Te damos, Señor, la honra, la gloria, la alabanza a tu nombre, por tu bondad, por tu fidelidad. Y porque, Señor, nos has tomado en cuenta, tú nos atrajiste a ti, Padre, y con un propósito nos reúnes para poder aprender más de tu palabra, saber entender, saber, Señor, sobre todo aplicarla, que es la parte más difícil eh, en tu palabra, Señor. Pero por ti, por la ayuda de tu Espíritu Santo, podemos ir creciendo e ir mejorando cada día más. Gracias por este estudio de esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una feliz semana. Nos miramos y ahí les mando pues, las tareas para esta semana. Que el Señor les bendiga. Que tengan feliz noche.